Mis queridos amigos hegemónicos y diversos, supongo que están ustedes al corriente de los últimos casos que han salido a la prensa relacionados con hombres que han cambiado su condición de sexo en el registro, es decir, que ahora son mujeres según la ley trans aprobada por el gobierno recientemente, y son hombres de mi edad que no han hecho ninguna modificación de ningún tipo, ni a nivel físico, ni siquiera han cambiado su nombre, simplemente han cambiado su condición jurídica en el registro en, con lo que tiene que ver con el sexo y ahora son mujeres. Estos casos que forman parte de una primera realidad, primera entrega de las consecuencias de la ley trans, que todavía no sabemos qué otra, es decir, qué cuantificación puede tener este tipo de situaciones, pero a mí me hacen de nuevo reflexionar de una manera un tanto más sosegada, para que sintamos a qué nivel de incongruencia estamos sometiendo a la sociedad. Porque luego nos quejamos que la sociedad genera resistencias a la hora de los avances feministas, en particular ciertos varones. Y eso muchas veces tiene que ver con las incongruencias de la administración en el tratamiento del asunto troncal, que es el dispositivo sexo-género, qué es el sexo y qué es el género. Cualquier incongruencia transmitida de la administración genera, por tanto, falta de credibilidad y finalmente genera rechazo. Y para ello me apetece traer aquí una normativa que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico que dice que desde 2015 quien ejerza una actividad que implique estar en contacto de forma habitual con menores de edad está obligado a disponer de un certificado que acredite que carece de antecedentes penales por delitos sexuales, ya sea cometidos contra adultos o contra niños. Es decir, cualquier persona adulta que quiera estar en contacto por trabajo o por la actividad que desarrolle de forma habitual con menores, tiene que acreditar de manera certificada, mediante un certificado de penales, que carece de antecedentes por delitos sexuales contra adultos o contra niños. Es decir, en este caso en concreto no sirve la manifestación verbal del adulto. No sirve decir, no, yo no tengo ningún problema, no tengo ningún delito. Necesita certificarlo. La razón de esta norma es una razón obvia. Tiene que ver con el derecho de la infancia a vivir una vida libre de violencias. Es un derecho humano. Es protección de la infancia. Conectado a ese derecho especial, en el caso de la infancia, de vivir una vida libre de violencias. Nadie cuestiona, espero, la necesidad de esta norma. Sin embargo, en el caso de la posibilidad de que un hombre de mi edad, simplemente con su palabra, diga que es mujer, se presente en el registro civil, cambie de sexo y a partir de ahí pueda entrar o exigir entrar a todos los espacios tradicionalmente segregados por sexo precisamente, duchas, vestuarios, baños y otros lugares de intimidad, creer que eso se protege simplemente por el concepto de fraude de ley, a mí me parece que solo puede deberse a una o ambas de estas razones. O hay un desconocimiento profundo de cómo opera la socialización masculina en cualquiera de sus formas, cosa que me extraña, como si no nos conociéramos. Pero la segunda razón es para mí más grave, mucho más grave. Es el ninguneo misógino de las constantes, legitimadas, meditadas, informadas y demostradas advertencias del feminismo radical abolicionista. ¿Cuánto tiempo llevan las feministas diciendo que esa ley es una ley
con muchas dificultades, como mínimo. Sin entrar en el detalle, en bajar a la realidad, vamos a decir, del cuestionamiento de qué se fundamenta la ley. Solamente el hecho de que un hombre de mi edad, simplemente con su palabra, pueda cambiar, decir que le cambien de sexo y por tanto pasar a ser considerado como una ciudadana de la otra realidad de la sociedad es como mínimo temerario. Por tanto, esta incongruencia entre aceptada la realidad de que la masculinidad adulta debería certificarse como libre de delitos sexuales a la hora de ponerse en contacto con menores, ¿cómo lo hacemos compatible con que yo me cambie de sexo y pueda entrar al baño donde hay mujeres y niñas, o a los vestuarios, o a las duchas? No parece razonable. Este es el eje que vamos a decir, con pensamiento crítico y a la vez desde una mirada simplemente reflexiva, buscando el verdadero progreso de la sociedad, yo les invito a realizar. Estamos ante una incongruencia social que va a generar muchas dificultades y sobre todo mucho rechazo. Les invito a escuchar el siguiente vídeo. Justo Fernández López. Bien, de nuevo me toca hacer un vídeo complicado, pero no seré yo el que no acepte y aborde las realidades, todas ellas, las que tienen que ver con la masculinidad. Mirad, mi formación académica no es sociología, no es filosofía, no es antropología, no es una formación humanista. Mi formación prioritaria es ciencias. Pero también es verdad que en los últimos 5 años, por una cuestión vocacional, me he dedicado intensamente, casi de en cuerpo y alma, a investigar esto que llamamos la masculinidad, como el lado del dispositivo de sexo-género, el lado opresor, explotador y violento. Y lo he hecho además con la fuente de la sabiduría que he considerado más adecuada para hacer este análisis con esta perspectiva de sexo-género, que es la sabiduría feminista. Por lo tanto, a estas alturas sí que puedo decir que tengo criterio después de esta labor de análisis, complejización y elevación a la categoría de problema social y político, la masculinidad personal, social y político. Pues bien, en este contexto de experiencia y sabiduría sobre la masculinidad, llega esta maravillosa y estupenda ley trans, que todos y todas conocemos. Una ley que ahora a mí pretende convencerme de que una persona que ha nacido con sexo varón y ha sido socializado masculino con 50 años, esa persona puede acercarse al registro civil y sin mayor trámite definirse, autoidentificarse como mujer, y todo el aparato jurídico va a considerar a partir de ese momento que es una mujer. Repito, un nacido con sexo varón, socializado masculino, no me importa si hegemónico o diverso. Y ahora, esta persona que sale del registro con una consideración jurídica como mujer, yo tengo que aceptar que es absolutamente natural que esa persona tenga el derecho a acceder a los baños de las mujeres. Que esa persona tenga derecho a participar con toda naturalidad en el deporte practicado por mujeres. Que esa persona tiene todo el derecho a acogerse a toda la legislación y normativa de protección de la mujer desde el punto de vista de la erradicación de la desigualdad. Escenarios de paridad, escenarios de consideración de violencias,
vamos a ver, después del conocimiento profundo del lado opresor, explotador y violento de la ecuación de sexo-género, que no es otra cosa que la socialización masculina, hegemónica o diversa, nos recuerdo que el machismo, la misoginia, el supremacismo y el patriarcado no atiende a orientaciones sexuales. Ahora yo tengo que aceptar que todo eso hay que dejarlo a un lado por una realidad de una persona socializada masculina que tiene la convicción o no de que es una mujer. No tiene ningún sentido. Y estoy hablando específicamente de transgenerismo, de nacidos con sexo varón socializados masculinos que pretenden transitar a ser mujeres o autoidentificarse como mujeres. No estoy hablando de otra cosa, solo estoy hablando de eso, de socialización masculina, de sus deseos, sus anhelos y cómo los elevan esos deseos a las categorías de derechos. No estoy hablando de transexualidad, no estoy hablando de mujeres nacidas con sexo hembra que se identifican como hombres. Yo estoy hablando de masculinidad en estado puro que decide autoidentificarse como mujer. No voy a comulgar con que la Tierra es plana. La Tierra es redonda. Y lo sorprendente es que cuando transmito esta posición me piden argumentos. ¿Qué otros argumentos puede haber que todo el materialismo histórico y toda la realidad material que hay detrás de la construcción masculina? Si se ha legislado hasta ahora en esa aceptación de que existe una estructura de desigualdad con los hombres ejerciendo poder, opresión y explotación sobre las mujeres, no vale ahora considerar que porque alguien haga clic ya no le considero hombre, porque vaya al registro civil y así lo decida. Y hay quien puede decir, bueno, pero estos serán casos concretos, no hay por qué preocuparse, pero si nosotros los tíos, sobre todo los tíos, no somos los que estamos preocupados nunca, porque a nosotros no nos pasa nada. ¿Por qué no escuchamos las voces de las mujeres cómo argumentan el feminismo radical abolicionista que eso es una temeridad y que por supuesto borra su realidad, la desdibuja y la confunde? Y por último, ¿alguien piensa que los hombres somos idiotas? ¿Alguien cree que la socialización masculina no va a utilizar este punto de fuga que es autoidentificarse mujer de manera torticera? ¿Pero qué ocurre? ¿Que nos hemos vuelto todos seres de luz ahora? Pero no entendemos que la construcción de la sociedad masculina instrumentaliza todo lo que tiene que ver con la mujer, incluyendo la apropiación indebida de identidades. ¿Qué más queremos argumentar? La dificultad no está en lo trans, que yo considero que esta es una mal llamada ley trans porque tengo la impresión de que no se ocupa en absoluto de las realidades transexuales. Aquí estamos hablando específicamente de hombres nacidos con sexo varón socializados masculinos que un día se van a acoger a una ley que les va a permitir autoidentificarse como la otra realidad de la humanidad, la otra realidad, la de las mujeres. Me temo muy mucho que no es compatible una aproximación abolicionista de un género que se entiende como el dispositivo de opresión con una ley que permite usar a los hombres el género como identidad.
Esta es mi posición, meditada e informada. Justo Fernández López. Todo realmente igual es más sencillo y menos complejo de lo que nos hacen creer a veces para no transformar las cosas. ¿Qué es que es tan complejo? ¿Dónde está la complejidad? Os quedasteis todos los derechos y nos dejasteis sin ninguno. Dime dónde está la complejidad. Rousseau, no es nada complejo, es muy sencillo. Quiero el poder para mí y lo quiero sobre vosotras. ¿Para qué? Para que mi vida sea más fácil y agradable. Y punto. Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.